A veces me pregunto si lo que vi fue real, o solo un ápice de una imaginación trastornada y fragmentada como la mía. Pero, ¿por qué no lo juzgas tú? Como cualquier otro viaje al pueblo, emprendimos el camino mis abuelos y yo. Desde niño siempre he llamado a mis abuelos papás. Parte de la cercanía que tenemos. Al final de cuentas, ellos fueron quienes me criaron. ¿Qué tenía de especial este viaje? Pues nada, realmente. No era más que una visita rutinaria al rancho familiar. Claro que me emocionaba dicho viaje. A pesar de ir cada 4 o 5 meses, cada visita era tan mágica como la primera. Partimos desde las 5 de la mañana, como era costumbre. Nada nuevo. Y el viaje en carretera fue cuando menos asfixiante. No soy muy afín a viajar en carro por los mareos. Pero esto no es más que una prueba del amor que le tengo al pueblo y al rancho en particular. Nos detuvimos como siempre a desayunar en un puesto sobre la carretera. Los famosos tacos de guisado. Sin duda los mejores que he comido. Arroz, guisado, moronga, pollo, frijoles. Nada fuera de lo común, salvo por el sabor y, claro, lo especial de comerlos en camino al rancho. Creo que es el destino lo que los vuelve más apreciables de lo que en realidad son. Llegamos alrededor de las 11 de la mañana. Quizá ya era mediodía, no lo sé. Ya nos esperaba mi tía Margarita, hermana de mi abuelo, y su esposo, quienes también vivían en el rancho. Todo transcurrió como siempre, ir a cosechar al campo o ir al río por agua. Cabe resaltar que el rancho se encuentra en lo alto de una montaña, así que el frío es constante y muy fuerte, por cierto. Para llegar teníamos que salir del pueblo y emprender el recorrido para subir al cerro, el Cerro Dorado. Jamás supe por qué tenía ese nombre hasta aquella noche. Bueno, teníamos que recorrer un tramo hasta más o menos 3/4 del total del cerro, por lo que ya casi estábamos en la cima. Había que cruzar un río y también un pequeño nacimiento de agua, que ya está casi arribando a la entrada del rancho. Todo está lleno de árboles y pasto, por eso es que me encanta, aunque estemos muy apartados de todos, eso es cierto. Aún así, el rancho no es muy grande, solo 2 cuartos y un pequeño baño algo alejado. Quizá por eso es que fuimos testigos de tan guinórrica demostración. El día transcurrió con calma hasta la noche. Tenía la mala costumbre de levantarme por ahí de la medianoche a observar las estrellas, que al estar tan alejados de la ciudad, la falta de luces magnificaba su resplandor. Por alguna razón ese día decidí salir del cuarto y atravesar el amplio patio de concreto, que colindaba con un pequeño jardín bordeado por madera, que a su vez daba al perímetro del patio, mismo que estaba construido por los arcos de piedra que nos separaban de una barranca. Caminé hasta los arcos, que alumbrados por la renuente luz de las velas solares que los adornaban, esa noche denotaban una sombría vista. La oscuridad de la barranca abajo de ellos y la distancia, el pueblo tenuemente alumbrado. No sé. Me detuve frente a ellos, admirando la belleza de la oscuridad y la luna llena, que olvidé por completo la noción del tiempo. El murmullo constante del río me calmaba. Fue en ese momento que a lo lejos, en el cosmos, y a mi izquierda una tenue luz dorada empezó a brillar. Giré para mirar la punta del cerro, que a lo lejos, tornado en bastión, se había convertido en centinela de la magnificencia del cosmos, que en una macabra broma estaba burlándose de nosotros los simples mortales. Desde atrás de él, lo parecido a una nebulosa, una gigantesca nube dorada, empezó a alumbrar el cielo nocturno. Claramente sabía que estaba lejos en el cosmos, pero lo gigantesco de su tamaño me hacía sentirla tan cerca que casi sentí que podría tocarla. Extasiado por su belleza, giré con intención de llamar a mi mamá, mi abuela, quien para mi sorpresa venía caminando hacia mí con la misma mirada de asombro, hacia aquello que mirábamos y que nos deslumbraba con tan radiante belleza. La gigantesca nebulosa empezó a surcar el cielo, de izquierda a derecha, con calma, pero con un ritmo constante. Sin decir una sola palabra, mi mamá y yo sabíamos bien lo que estaba pensando el otro, como si aquel suceso nos hubiera inducido a un estado de conciencia compartida y extrasensorial. Y fue que vimos como una serie de vórtices, los cuales giraban sobre sí, como si de torbellinos se tratasen. Comenzaron a danzar entre la dorada nebulosa. Estos rotaban y giraban y avanzaban, mientras que destellos de luz blanca y azul incandescentes se pulsaban rítmicamente detrás de los vórtices.
La mandíbula se me cayó al suelo de asombro. Incluso una especie de admiración y enamoramiento nació en lo profundo de mí. Decidí sacar mi teléfono para fotografiar semejante ápice de majestuosidad, para de mala gana darme cuenta que mi pantalla había dejado de funcionar. Brillaba con una distorsión igual a cuando pasas un imán por encima de ella. Y fue en ese momento cuando en mi cabeza empezó a resonar como un mantra. No fue una voz, fue más bien un pensamiento, como si yo supiera lo que era y lo que vendría después. Es como si esa información estuviera en lo más recóndito de mi mente, o como si lo profundo de mi psique, en una danza inconsciente, formara un rame patrón de información. En ese momento, una desesperación nació en la boca de mi estómago, revolcándose sobre sí mismo como una urgencia desmedida. Tenía que correr, lejos, huir de ahí, o encerrarme en algún lugar cuando menos. Tomé a mi mamá de la mano y corrí hasta toparnos de frente con mi tía y su esposo. «Tía, enciérrese en su cuarto, es urgente, por favor, enciérrese y no salga», hablé con desmedida urgencia. Todo para recibir una estúpida respuesta de parte de ella. ¿Estás loco o qué? «Luego no diga que no se lo advertí», le grité y corrí con mi madre al cuarto y nos encerramos. Cerramos las cortinas y la puerta con seguro cuando las luces empezaron a asomar de entre las cortinas. El murmullo del río se había perdido y ahora solo había un fuerte zumbido que nos presionaba los oídos. «Es la danza de los borneos, ma. Y siempre después de ella bajan los dorados borneos». «¿Qué son los dorados borneos? No tengo idea. Jamás lo había pensado, ni siquiera sé de dónde lo sé». Mi madre asintió. Ella igual lo sabía. Y mi papá, mi abuelo, claramente desconcertado, se levantó de la cama, tomó el revólver que colgaba en la pared. El que no había sido bañado por dicha luz no parecía saber nada de lo que estaba ocurriendo, pero aún así no dijo nada. Sabía que algo no estaba bien. Un fuerte temblor nos interrumpió y junto con él la sombra de los dorados. Sombras pequeñas con una cabeza desmedida y enorme, dedos largos y delgados. Escuchábamos cómo empezaban a rasguñar las ventanas, los intentos de abrir la puerta. Pero la desesperación estaba aumentando y el sudor frío estaba corriendo en la frente de los tres. Y un grito nos terminó de romper al final. Mi tía estaba gritando con desesperación, pero no salimos. Algo nos decía que ya era muy tarde para ella. Mi papá disparó contra la puerta y las ventanas mientras mi madre y yo de cunclillas intentábamos tapar nuestros oídos ante el zumbido, que no sabíamos cuándo había comenzado a colarse dentro de nuestros oídos. Entre la confusión y los disparos, ya no supe qué fue lo que ocurrió después o cuándo fue que perdimos la conciencia. Desperté ya con la luz del sol, cuando este empezó a colarse por las aperturas de las balas y las ventanas rotas. Fue en ese momento que me di cuenta que ya había acabado todo. Mi mamá y mi papá estaban en el suelo, tirados, agotados. Sin siquiera mirar a mis abuelitos, salí del cuarto y el cielo azul estaba despejado. El silencio de la montaña solo era roto por el murmullo lejano del río. Miré a mi alrededor y no encontré nada más que lo que parecía un polvo dorado, que estaba tirado por todo el suelo. Un polvo tan fino como la harina, que no me resistía a intentar sujetar sin éxito, ya que se me escapaba por entre los dedos. Al poco tiempo mis abuelitos despertaron y fuimos en busca de mi tía, misma que yacía sin vida en el baño, que como mencioné antes se encontraba en la parte trasera de los cuartos, algo alejados. Estaba la puerta abierta y ella petrificada con las manos estiradas, como intentando detener algo. En sus muñecas había marcas, moretones color amarillo, de lo que parecían ser dedos largos. Sin mencionar que su ropa estaba desgarrada y las marcas estaban por todo su cuerpo, los ojos abiertos y la boca estirada de satírica forma. Por alguna razón no volvimos a hablar de lo sucedido. Tiempo después me enteré que nadie en el pueblo presenció lo sucedido, como si hubiera sido un evento aislado. Pero aún así en mi mente sabía que el mismo fenómeno se presentaría de nuevo en 50 años. ¿Por qué lo sabía? No lo sé. Reitero, era como una sombra que me susurraba al oído, no lo sé. Algo en mi subconsciente. Hoy se cumplen los 50 años. Si no vuelven a saber de mí, que sepan que dejo este viejo diario como testigo de lo ocurrido, y con la esperanza de que algún día se encuentre la respuesta a lo que sea que acecha allá afuera.
Sin embargo, el día de hoy hay un nombre que resuena en mi cabeza. El nombre de una vieja deidad. Luxu Nostrat.